que no es de ti. El velo de sal para solo a ti mirar. Arranca de raíz lo que no es de ti. El velo de sal para solo a ti mirar. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Voy a seguirte en pos de tu presencia.
Señor, te damos infinita honra y gloria en este día, Señor. Te damos gracias por tu favor, por tu misericordia, porque aún en medio de la escasez, tu mano siempre nos ha sostenido y tu provisión nunca ha faltado. Ponemos delante de ti este tiempo, Padre Celestial, estos días en los cuales nosotros estamos recordando el día más importante para nosotros como tus hijos, que es tu resurrección. Gracias por no quedarte en la cruz y gracias por no quedarte en la tumba. Gracias porque la resurrección da sentido a nuestra vida. Y gracias porque si tú no hubieses resucitado, vana sería nuestra fe. Te bendecimos, Padre Celestial, en este tiempo, orando y honrando a todas las personas que están en este momento en vivo y a las que posteriormente verán, Padre Celestial, la grabación. Que el Espíritu Santo pueda bendecirles, Padre Celestial. Nosotros nos sentimos honrados de pertenecer a tu gran familia que es la iglesia. No dejamos de orar nunca, Padre Celestial, por las personas que se encuentran en álgida necesidad, Señor. Que seas tú bendiciendo cada punto y cada parte de su ser y que tú, Padre Celestial, ese Jehová de los ejércitos que restituye lo que se ha robado la plaga, ese Jehová de los ejércitos que da semilla al que siembra y pan al que come, se encargue de nuestras necesidades por amor a tu Hijo Jesucristo, el cual está sentado a la diestra tuya, Padre Celestial. Bendecimos este tiempo, nos ponemos detrás de ti, Espíritu Santo, para que seas tú ministrando a través de la palabra, que tú vayas delante como punta de lanza. Toda idea preconcebida, pero que no sea tuya, anúlala en el nombre de Cristo Jesús. Y que únicamente la iglesia tenga acceso a lo que tú tienes preparada el día de hoy para ellos. No hay nada diferente a lo que tu Espíritu Santo quiera dictar. En señal del profeta Isaías, pasa el carbón por mis labios para que yo no profiera insulto y ninguna idea que no sea tuya, porque la iglesia merece recibir palabra pura, palabra santa, palabra tuya, Señor. Me pongo detrás de ti para que tú vayas primero. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, oramos a ti, Padre Celestial. Amén y amén, Señor. Amados, es un privilegio poder dirigirme a ustedes en este tiempo, eh, deseando que se encuentren muy bien y las personas que no se encuentren tan bien, que entiendan que siempre que hay alguna situación que no esté fluyendo muy bien, es la preparación para el tiempo de bendición. Ayer predicábamos en el culto de jóvenes y creo que hice una mención de esto. Cada vez que hubo un tiempo de desierto, el Señor permitía que en ese desierto el pueblo se preparara, ¿ok? Entonces, los tiempos de sequía, los tiempos de dificultad son tiempos de preparación y de enseñanza, como lo muestra la palabra del Señor en el tiempo que ellos tuvieron en el desierto. Los 40 años en el desierto, Dios sacó las impurezas, corrigió lo que tenía que corregir, les mostró su respaldo, les dijo cómo tenían que hacerlo, organizó bien lo de las tribus para poder conquistar, Dios dio unas órdenes, purificó la nación y después llegaron a la tierra prometida. Entonces, si la estás pasando mal o si hay algunas cosas que no están fluyendo, no te quedes únicamente en que algunas cosas no fluyen. No, no te quedes en que la estés pasando mal. No, no te quedes en que hay escasez o hay dificultad. No, quédate más bien con Dios que me querés enseñar, porque yo sé que bíblicamente y cíclicamente en la Biblia todo tiempo de dificultad antecedió al tiempo de bendición. Entonces, este tiempo de la pandemia, la iglesia tiene que tomarlo como un tiempo de preparación. Muchos hemos sentido en este tiempo que Dios, como dice la historia del alfarero, ¿no? Derribó todo el jarrón para volverlo a hacer. Y yo me siento muy identificado con esto. Había quizá cosas que Dios tenía que sacar a la luz, cosas que Dios tenía que empezar a corregir en nosotros, un remesón dentro de las mismas congregaciones o iglesias para, para, para dar como una certeza de creencia en el Señor, para mostrar la verdadera firmeza en el Señor. Y estas cosas no tienen que ser despreciadas. Estas cosas tienen que ser agradecidas delante del Señor. Qué bueno es que Dios cuando está haciendo un jarrón, lo que narra pues el alfarero, no saca las pajitas o las imperfecciones que tiene a su lado, sino que lo tumba todo y vuelve y lo hace nuevo para que quede sin imperfecciones,
y con una alta pureza y calidad. Entonces no nos sintamos mal cuando sentimos que el mundo se nos viene abajo, porque cuando el mundo se nos viene abajo es porque Dios va a restituir lo que tiene que hacer. Entonces no hay problema. Se han perdido cosas, se han perdido empleo, hay escasez económica, algunos muertos en nuestra familia, algunos contagiados en nuestra familia, salud ha empeorado, hay un poco de crisis. Sí, todo esto no podemos desconocerlo porque es una realidad fehaciente en lo que nos ha tocado vivir en un año y pico que ya tenemos de pandemia. Lo que te intento decir es, pensemos en que Dios derriba el jarrón y vuelve y lo hace con una alta calidad de pureza. No hay que sentirse mal cuando sentís que todo se te viene al piso. Hay que decirle, bueno, Señor, alojó, ¿cierto? Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, no hay que tener problema cuando Dios decide quitarnos algo. No hay que tener duda alguna de cuando Dios decide meter mano en nuestra vida, porque ese Dios que quita es el Dios que multiplica, siempre y cuando estemos haciendo las cosas bien, ¿no? Porque esto aquí no es un bingo, no. Seámosle fieles al Señor y nos vamos a dar cuenta que todo lo que Él quita o todo lo que Él pide, Dios no lo quita o no lo pide si no es para mejorarlo o si no es para potenciarlo o si no es para multiplicarlo. Entonces, el jarrón se viene al piso según el alfarero, porque tiene algunas imperfecciones o algunas impurezas, y Dios lo restituye todo nuevo, sin impurezas. Dios a Abraham le pide un hijo, uno, pero lo hace padre de multitudes. Pide uno y te hace padre de multitudes. Dios no pide nada que no te vaya a multiplicar. Entonces, en ese orden de ideas, iglesia, este tiempo de pandemia tiene que ser tomado como un tiempo de preparación para la iglesia, como un tiempo de prepararse, porque después del desierto viene la tierra prometida. Pastor, pero perdí mi empleo, pero no tengo plata, perdí mi salud, yo me enfermé, me contagié, esto pasó, esto me tuve que mudar de casa, hice esto. No importa, Dios desbarata lo que va a hacer nuevo. Entonces, que nunca se nos vaya de nuestra mente esta actitud, que vienen tiempos gravosos, tiempos trabajosos, claro que sí, pero después de cavar tanto, después de tanto esfuerzo, encontramos la roca y ahí podemos construir una casa sobre la roca, la cual cuando venga el viento y el ímpetu no va a ser derribada. Muchas veces Dios tiene que darnos esos bajones y esas lecciones para que nosotros empecemos a caminar bien con Él y hacer las cosas bien. ¿Cuál es el problema? O sea, Dios no es de los que hace reparaciones por el camino. Dios es de los que desbarata todo y lo hace nuevo. Entonces, a ese Dios es el que nosotros estamos siguiendo. Tengan la amabilidad, amados hermanos, y se dirigen a Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27 es de esas lecturas que podríamos hacer más cortitas, pero hoy tenemos que leer bastantito de la Biblia para poder entender toda esta historia. Y cuando la leemos así de corrido, algunas veces encontramos algunas maravillas que el texto bíblico nos da, aparte de hacer una remembranza. Yo estoy muy convencido que en esta lectura larguita que vamos a hacer a partir de Mateo 27:45 hasta terminar el capítulo 28, vamos a tener como ciertas recordaciones de algo que no habíamos notado. Ve, yo vi eso en una película, ve, yo había escuchado tal cosa, yo a otro predicador le escuché esto, pero mira que hoy Dios me está mostrando tal cosa. Entonces la intención mía es leer completo para que tengamos una idea de lo que pasó en su muerte y su resurrección, porque hace 8 días no pudimos terminar. Mateo 27:45 dice de la siguiente manera: y después de la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, el Señor Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librar. Mas el Señor Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba abajo. Y la tierra tembló, y las cosas se partieron, y las rocas, se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron,
Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando al Señor Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido al Señor Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo del Señor Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaba allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Verso 65. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. 28:1 de Mateo. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del cielo descendió del cielo y, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, el Señor Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces el Señor Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomaron el dinero, y ellos tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde el Señor Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y el Señor Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Nuestro título: la resurrección.
La resurrección es el título que Dios nos regala para el tiempo de hoy. ¿Qué significa la resurrección para la iglesia? Esa pregunta vamos a intentar responder bajo dos ópticas o dos parámetros, ¿no? ¿Qué significa la resurrección para la iglesia? La resurrección para la iglesia tiene que ser algo recordado con mucho amor. La resurrección para la iglesia es algo que le da sentido a la iglesia. Yo lo exponía hace 8 días. Nosotros somos un poco responsables en el tema porque nosotros hemos permitido que otros días de la celebración litúrgica, bíblicamente hablando, estén por encima de la resurrección. Y el nacimiento del Señor Jesús es muy importante, pero Él no se quedó niño. La crucifixión es muy importante porque ahí clavó nuestras dolencias y pecados, pero Él no se quedó en la cruz. ¿Te das cuenta que siempre tenemos que ir avanzando un poco más? Entonces, la resurrección es lo que encapsula lo que es el sentido de nuestra fe. Si el Señor Jesús se hubiese quedado en la tumba, hubiese sido como Confucio, como Mahoma, como Buda o como otro de tantos personajes que algunas personas siguen y adoran, ¿ok? Pero la ventaja y la realidad del Señor Jesús es que no se quedó en la tumba. Eso marca una diferencia a los otros líderes o referentes ya mencionados y es lo que sintetiza nuestra fe y le da sentido. Si el Señor Jesús se hubiese quedado en la tumba, vana sería nuestra fe. El día más importante para la iglesia es el día de la resurrección del Señor Jesús. Por eso el título de hoy es resurrección y por eso la pregunta que vamos a intentar responder es ¿qué significa o qué entendimiento tiene que venir a nosotros cuando nosotros entendemos que el Señor Jesús ha resucitado? En dos parámetros o dos direcciones. El primer punto de predicación tiene que ver con puertas cerradas. Puertas cerradas. Y si usted entiende bien este asunto de las puertas cerradas, usted va a agradecer cuando una puerta se le cierre. Y aquí yo creo que ya empezamos con algunas dificultades, ¿no? Porque la iglesia está un poco más acostumbrada a agradecer cuando Dios abre una puerta y no cuando Dios cierra una puerta. Y yo creo que deberíamos tener el mismo amor para la puerta que se abre y para la puerta que se cierra. Pastor, estás predicando una locura. No, espérate, coge la suave que ya el negro va a ir avanzando. O sea, la puerta que se abre es muy alabada y muy agradecida por nosotros como hijos de Dios. La puerta que se cierra es renegada. Nosotros renegamos cuando una puerta se cierra. Ah, pero mire qué tal cosa. Y empezamos a buscar culpables cuando las puertas se cierran, ¿cierto? Entonces nosotros estamos en una empresa, le echamos la culpa al supervisor. Si nosotros estamos en una, yo no sé, en una compañía, le echamos la culpa al gerente o al presidente. Si Dios cierra una puerta, empezamos a hablar un poco de cosas, ¿no? En este país todo es con rosca, aquí si no es con palanca no funciona, mire mi hoja de vida tan calificada y cómo me echan, y empezamos con las historias. El día que la iglesia entienda que las puertas cerradas tienen que ser agradecidas de nuestro corazón hacia el Señor, el asunto va a empezar a cambiar, porque tu perspectiva cambia. No te centras en el problema, sino en la solución y la gran bendición que viene. Dios siempre que cierra una puerta es porque está intentando guardarnos en su bendición. Pregunta, ¿quién le cerró la puerta o ventana a Noé? Usted sabe la respuesta, fue Dios. Sino que nosotros cuando Dios cierra una puerta peleamos, Noé agradeció. Ahí está la diferencia. Recuerda Génesis, ¿quién cierra la ventana esta que le hacen arriba? Noé se encargó de hacer todo, metió los animales, no tuvo ningún tipo de problema, pero el hombre no se movió. Y cuando Dios cerró la puerta, ahí empieza todo el desarrollo de lo que usted y yo conocemos como el tiempo del diluvio. Antes no. Nosotros nos quejamos de la puerta cerrada. Dios tiene propósito en la puerta que se cierra. Pero es que tenía el contrato ya listo, pastor. Yo había firmado un precontrato y al final me salieron con un chorro de babas. Gloria al Señor. El Señor sabe por qué cierra las puertas. Usted y yo peleamos. Dios sabe por qué lo hace. Yo creo que Dios mira para abajo
Hagamos pues el símil comparativo de que Él está en el cielo arriba y nosotros estamos abajo. Entonces Dios mira para abajo y dice, y estos todavía pelean cuando yo mismo soy el que les estoy cerrando las puertas. ¿No se dan cuenta que después viene otro tiempo de bendición? La ventaja de que una puerta se cierre. Yo leo Mateo 27 y leo del versículo 62 en adelante porque hoy estoy haciendo lecturas largas porque quiero que entendas toda la idea. No únicamente un versículo, sino toda la idea. La ventaja de que una puerta se cierre. Mateo 27, 62 en adelante. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador, hablando entonces del Señor Jesús, dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré, ¿cierto? Versículo 64. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, dice la palabra del Señor, sellando la piedra y poniendo la guardia. A ver, las piedras de los sepulcros en ese tiempo no se sellaban, se corrían o se movían. Creo que es el versículo 60, que también lo leímos, dice que se cierra la puerta. Cuando José de Arimatea pone el cuerpo en la sábana limpia, en los mantos limpios dentro del sepulcro, la puerta no se sellaba con ninguna brea, ni con ningún cemento, ni nada de este tipo de cosas. La puerta únicamente se movía, ¿cierto? Y resulta que ellos mandaron a cerrar la puerta, pero aparte de eso, la palabra es explícita en decir que la sellaron. No únicamente le colocaron una guardia, que la guardia eran mínimo 4 soldados por fuera, ¿cierto? Entonces, ponen una guardia de 2 soldados. Y no únicamente la puerta es corrida o movida, sino que la puerta es sellada con algún material, porque dice que sellaron la puerta y la aseguraron, ¿cierto? Hermanos, nada ni nadie podrá contra lo que Dios ya estipuló para tu vida. Porque estos creyeron que echándole algún sellamento a la piedra no se iba a mover, o el Señor Jesús, perdón, se iba a quedar adentro. Aún existen creyentes preocupados porque en un lugar le cerraron la puerta. Y lloramos, ¿cierto? Y está bien, porque hay un sentimiento de dolor y nos deprimimos y peleamos con la familia. ¿Y por qué pasó esto? No, espérate, tranquilo. Que una puerta se haya cerrado no quiere decir que no vayan a acontecer las cosas. Porque si usted lee conmigo Mateo 28:2, Dios dijo, muy bonito. O sea, ellos me están cerrando la puerta a mí. Ok. Mateo 28:2, léalo, por favor. Y hubo un gran terremoto. O sea, es que Dios, o sea, Dios manda a su ángel y les manda un gran terremoto como para que no quede ninguna duda de que él está metido en el asunto. Mateo 28:2. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra. Y no únicamente removió la piedra, sino que se sentó en ella. Tan simple como eso. Miren, hombres cerrando puertas, Dios enviando sus ángeles a abrirlas. Y cómo nos da de duro cuando creemos y tenemos una esperanza puesta en algo que verdaderamente iba a pasar. Y en un momento determinado como que la puerta se cerró y decimos, Dios mío, pero ya todo estaba listo y ahora yo qué voy a hacer. No es tu problema saber qué vas a hacer. Para eso tenemos un Dios. Seguí las enseñanzas de Dios, pórtate bien con Dios y no te preocupes de qué tenés que hacer. Ojo con una advertencia hablando de abrir y cerrar puertas, porque no hemos querido entender la enseñanza completa. Puede parecer tonto el ejercicio que te voy a hacer, pero así me vas a entender más. La pregunta es, ¿el ángel le salió del bosque? ¿El ángel le salió de detrás de la piedra y le dijo, 1, 2, 3 por mí? O sea,
O el ángel vino del cielo. Iglesia, perdón, la lectura parece ser redundante. O sea, ¿el cielo dónde queda? Para la figura judía, arriba. El ángel, ¿de dónde tenía que descender? Pues de abajo no venía, venía de arriba. Entonces pareciera ser un poco redundante que la palabra del Señor nos esté explicando una cosa lógica. ¿El cielo dónde queda? Arriba. ¿El ángel de dónde viene? De arriba. ¿Por qué la palabra del Señor se encarga de decir que el ángel vino de arriba? Pues porque si hay un mensaje para nosotros. Las puertas que tengas cerradas en tu vida se abrirán cuando la solución venga del cielo, venga de arriba, no otro tipo de solución. Y aquí yo siento que el negro me va a meter en problemas, pero esto es necesario decirlo, porque a mí no me interesa mucho que usted me ame, sino que usted conozca y escuche la palabra del Señor. Si lo que yo digo a usted como que le da un poco de escozor y dice, ay, tiene como un poquito de rabia, tranquilo, tomémonos un tinto y seamos amigos, pero yo necesito predicar. Entonces, si no le gusta mucho lo que le voy a decir, no importa, pero reciba lo que viene del Señor. ¿Te das cuenta que siempre que una puerta se cierra, nosotros empezamos a buscar soluciones terrenales? El negro ya se metió en problemas. Llamemos a fulano de tal para que me recomiende. Busquemos a tal personita. Yo en el pasado tuve contacto con tal persona, llamémoslo a ver, llamemos al gobernador, que yo tengo un primo, el tío, el hermano, que es hermano del alcalde, llamémoslo para ver si me contratan. Espérate. Siento que me estoy metiendo en problemas, pero voy para encima. Ah, esto es con llamaditas. Esto es con contactos que tengamos. Ah, ok. Ok. Hermanos, la estamos haciendo mal. La resurrección para la iglesia significa que las puertas que el enemigo intente cerrar para nosotros se abren únicamente cuando el ángel descienda del cielo con su terremoto. Parafraseando el tema, las puertas cerradas se abren con soluciones celestiales, no con soluciones terrenales. Pero nosotros somos expertos. Cada vez que algo pasa, ¿a quién llamamos? Llama al cielo. Ay, ¿a quién llamamos? ¿Quién nos puede ayudar? Hombre, ¿estamos todavía comparando la fuerza del hombre con la fuerza de Dios? ¿Es en serio? O sea, ¿en serio estamos comparando la fuerza del hombre con la fuerza de Dios? Entonces, 4 soldados romanos afuera, haciendo guardia. Estamos en la Pascua, nadie podía estar afuera, pero ellos violaron toda esa vaina. Soldados romanos afuera de una tumba. La primer tumba cuidada, esa. Ok. Y aparte de correr la piedra, le echan como un sellamento. Entonces Dios dice, ah, el hombre es más poderoso que yo, voy a demostrarles. Y Dios no mandó un angelito que viniera como con esas babuchas de peluche que compramos para el frío en Tunja. No. El ángel bajó con un bendito estruendo y un bendito terremoto que esa piedra se les movió. Los soldados quedaron como muertos. Es el relato que ellos dan. Ellos cuando van allá, así, como muertos quedan los 4. Y el ángel en la piedra corrida se les sienta, como queriendo decir, esta piedra que se había corrido, que es la puerta cerrada, el ángel se puso encima de la piedra, dándonos a entender que Dios siempre estará por encima de las puertas que se han cerrado. Y aún hay cristianos preocupados porque perdieron algo en su vida. Y aún hay creyentes preocupados porque algunas puertas se han cerrado. No importa que te cierren la puerta, Dios manda su estruendo, Dios manda su terremoto, Dios manda su ángel y la abre. ¿No será que cuando Dios cierra una puerta estás suscitando o buscando que te prepares más, que leas más la Biblia, el tiempo que tenías ahora libre, si es que has perdido algún tipo de cosa? ¿Por qué no te centras en que Dios es el que abre y cierra las puertas? Ah, ahora estás entendiendo por qué al principio te dije que la puerta que se cierra tiene que tener el mismo agradecimiento que la puerta que se abre. Aquí no podemos tener hijos malcriados. Aquí no pueden haber cristianos caprichosos. A mí me da pena, pero aquí no puede haber ese tipo de gente. Cuando Dios te abre la puerta y te llaman a trabajar y tu plata en la cuenta bancaria sube y no te contagiaste y tu salud sube y todo está súper bien, gloria al Señor, Dios abrió una puerta. Pero cuando el mismo Dios cierra la puerta, empezamos, diablo, porquería, eso es porque me tienen envidia, que no, deja tu show. Deja tu show.
¿En serio es necesario hacerle ese tipo de show a Dios? Y yo creo que Dios cierra una puerta para probar el corazón de nosotros, para saber si le amamos verdaderamente. Y empezamos nosotros con una peleadera y Dios dice, estos berracos no van a aprender. O sea, peleando porque yo soy el que cierro las puertas. O sea, estamos desconociendo lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3 dice que Dios, en nombre del Señor Jesús, porque Apocalipsis se escribe por el Señor Jesús, dice que el Señor Jesús es el que abre y cierra las puertas. Y Apocalipsis 3:7 termina con esta frase. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Reitero, eso es Apocalipsis 3:7, por si estás anotando o lo estás encapsulando pues en tu memoria. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. El centurión y los sacerdotes dijeron, sellemos la puerta. Como si una puerta sellada con 4 soldados y con un poco de brea, supongamos que fue brea, un poco de brea o cemento por encima, iba a retener al Señor Jesús en la tumba. ¡Ja, papá! Lo que está escrito para tu vida está escrito. Así los seres humanos, terrenalmente hablando, intenten cerrar las puertas. Y Dios fue como un poco desafiante, perdón que utilice esta palabra para hablar de Dios, pero Dios puso el ángel a que les llegara con un terremoto y que la puerta que ellos habían intentado sellar hacia la tumba fuera corrida y el ángel sentado sobre la piedra, como queriendo decir, Dios es más fuerte que las puertas que los seres humanos intentan cerrar. Y aún así hay cristianos preocupados con ese Dios que nosotros tenemos. Hermano, vean, saquémonos de la cabeza tanto cuento y metámonos en la cabeza cosas como lo que dice Eclesiastés 3, capítulo 15. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaurará lo que pasó. Lo que está escrito para tu vida, no hay despidos de empresa que lo puedan detener, no hay escasez de finanzas que los puedan detener, no hay problemas familiares que los puedan detener, no hay me quedé sin plata, pastor, que lo pueda detener, no hay nada puede detener lo que Dios tiene para tu vida. Pero entonces nos toca a nosotros hacer nuestra parte, porque esto es orando y con el mazo dando. Hombre, leamos la palabra, portémonos bien con el Señor y Dios se encarga de hacer el resto. Nosotros no podemos culpar a Dios por si algunas cosas en nuestra vida no están fluyendo muy bien. Porque el problema nunca será del cielo hacia la tierra, sino de la tierra al cielo. Nosotros no nos estamos comportando bien, no estamos haciendo lo que nos toca hacer. Entonces, mira, para pasar al siguiente punto o a la siguiente orientación, lo primero es que la iglesia tiene que enamorarse de las puertas cerradas. Claro, porque cuando una puerta se abre, papá, Dios manda a su ángel con su estruendo, con su terremoto, la abre y se sienta encima de la piedra. Ah, ellos dijeron, a este Jesús lo dejamos encapsulado allá, sellándole la piedra. Ah, no, pues sí, no, confíense. Hermanos, no hay nada más poderoso. La iglesia no puede seguir comparando la fuerza de Dios con la fuerza de los hombres. Que los hombres aquí en la tierra intenten sellarte la puerta o correrte o sellarte la piedra, ok, dale para arriba. Reitero, y con esta frase pasamos al siguiente punto de predicación. Amados, las puertas que tengas cerradas en tu vida se abrirán cuando la solución venga del cielo. No intentes buscar soluciones acá en la tierra, tan siquiera antes de haber orado. Porque muchas veces en la oración Dios te pone algo en tu mente o en tu corazón. No estamos hablando de que los contactos en la tierra no sirven. Lo que está condenando la palabra es llamar al contacto terrenal antes de orar. ¿No te ha pasado que muchas veces tenés alguna necesidad y te metes a orar y en medio de la oración Dios te pone una persona? Dios te pone como un sentir en tu mente o en tu corazón y te dice, llama a fulano de tal. Y lo llamas y esa persona te soluciona. Los contactos terrenales no son malos. Son malos cuando preceden, a la oración. Yo primero oro y me conecto con Dios y Dios después me da la estrategia. Si hay que llamar a alguien, lo llamamos, pero nunca antes de haber orado. El ángel vino del cielo. Cuando la solución viene del cielo, es que la puerta se puede abrir. Antes no. Primer punto de predicación, puertas cerradas. Hay que amarlas. Y segundo punto de predicación, descubre tu Galilea. Descubre tu Galilea. Leemos 3 versículos y al final no vamos a ir al texto bíblico, pero sí les cuento un poco como la historia, que ustedes la conocen quizá mejor que yo. El pastor va a leer 3 textos bíblicos, Mateo 28:7,
Mateo 28:10 y Mateo 28:16. Reitero, Mateo 28:7, Mateo 28:10 y Mateo 28:16. Vamos con el primero. Segundo punto de predicación, descubre tu Galilea. Mateo 28:7. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. 28:10. Entonces el Señor Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mateo 28:16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde el Señor Jesús les había ordenado. ¿Cuál palabra se repite en los tres? Galilea. Por eso vamos a descubrir nuestro Galilea. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer acá es responder a la pregunta, ¿cuál ha sido la Galilea que Dios ha ordenado para tu vida? Porque te das cuenta que este asunto de la resurrección se da en que Dios, o sea, el Señor Jesús en tierra les dijo, recuerda que predicamos hace 8 días, en tierra les dice en la cena, yo voy a ir a la ciudad santa de Jerusalén. O sea, Él está en Galilea, yo voy a ir a la ciudad santa de Jerusalén, allí voy a ser vituperado y muerto por los ancianos, pero voy a resucitar y ustedes me van a ver en Galilea. O sea, personalmente les dijo que el sitio era Galilea. Después, cuando Él resucita, les manda el ángel y le dice a María Magda y a la otra María, decirles que es en Galilea. Cuando las chicas van caminando a dar el reporte a los 11, Él se aparece a María Magda y a la otra María y les dice, muchachas, recuerden que el asunto es en Galilea. Y en el versículo 16 dice que los discípulos, los 11, salen hacia Galilea, al lugar donde Él les había dicho que tenían que ir. Entonces aquí hay un sitio recurrente que es Galilea, ¿cierto? ¿Cuál ha sido la Galilea que Dios ha ordenado para tu vida? Porque yo sigo teniendo la convicción bíblica que hay lugares específicos, momentos específicos, días específicos en los cuales Dios ha centrado su bendición y nosotros no podemos salirnos de esos lineamientos. Yo hace poco predicaba de cuando el Señor sana al ciego, que lo saca de Betsaida. Yo en otras predicaciones, no en esa que hice últimamente, les expliqué por qué Él lo saca de Betsaida. ¿Recuerdan el texto? Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que se han hecho en ustedes, tiempo hubiese pasado en que se hubiesen arrepentido en silicio y en ceniza. Explicación del texto. El Señor Jesús saca al ciego, al que dice, veo los hombres que caminan como árboles. Recuerda, yo prediqué hace muy poco de eso. El Señor Jesús lo saca de Betsaida porque la palabra Betsaida es incredulidad. El Señor Jesús hizo muchos milagros en Betsaida, pero ellos no creyeron en el Señor Jesús. Por eso, para poder hacer un milagro con el ciego, lo saca de Betsaida y le hace esto. Y le dice, no regreses a Betsaida, vete a tu casa. O sea que Betsaida no era su casa. Palabra para nosotros. Hay lugares que no son pertinentes para que nosotros frecuentemos. Con eso tiene que ver Betsaida. Con eso tiene que ver Galilea. Hay sitios específicos que Dios ha puesto en su haber y es órdenes que Él da. Entonces uno dice, hombre, ¿pero por qué Galilea? ¡Ja! Bueno, de eso podemos demorarnos hablando. Pero en Galilea había como una atmósfera especial para que el Señor Jesús hiciera sus milagros. A ver, no nos vamos tan lejos, ¿no? El primer milagro del Señor Jesús, convertir el agua en vino, lo hace en Caná, provincia de Galilea. Ah, ya empezamos a entender por qué Galilea es tan recurrente. Ustedes recuerdan algo. El Señor Jesús se bautiza por Juan Bautista. Entonces él va, sale del Jordán, baja la palomita. Este es mi hijo amado, del cual tengo complacencia. Pim, pim, pim. Él se va para el templo. Después de haber sido bautizado, se va para la sinagoga, dice la palabra del Señor. Saca el pergamino y les da la primera posibilidad de que ellos en Jerusalén creyesen en Él. Entonces les dice, hoy se ha cumplido esta escritura. Recuerda que casi lo matan ese día. O sea, Él va y se bautiza y le da la primera opción a la gente de Jerusalén. Él va al templo, a la sinagoga, y les dicen, hoy, Él dice, pide el rollo, empieza a leer, el Espíritu del Señor, hoy se ha cumplido esta escritura.
casi lo matan. Entonces, ¿qué es cuando él dice, texto bíblico? Marcos, es cuando él dice, iniciando los primeros versículos de Marcos, versículo 3, 4 o por ahí 5, que dice, no hay ningún profeta que tenga honra en su propia tierra. Y después de ese desplante que le hacen en Jerusalén, él se va a Galilea, a Capernaum, al mar de Galilea, donde hace casi todos los milagros. El Señor Jesús no les dijo, lo voy a encontrar ahí en Jerusalén. Váyanse a Galilea, porque Galilea era donde él prácticamente hizo su centro de todos los milagros. Entonces en Galilea tenemos agua en vino, la hija de Jairo, el hombre bajado por el techo en un lecho, ¿cierto? Sana al siervo del centurión. O sea, la mayoría de milagros del Señor Jesús se hacen en Galilea, no se hacen en otra parte. Tiene unos en Tiro y en Sidón, de la mujer sirofenicia, pero de resto todo en Capernaum, junto al mar de Galilea. Allí hizo todo lo que tenía que hacer, ¿cierto? Por eso el Señor Jesús le dice, el sitio es Galilea. Hablando de sitios, nosotros el sitio no lo revisamos mucho. Una idea que es muy cierta es que Dios va con nosotros, porque el día que nosotros recibimos al Señor Jesús, lo tenemos en, con y sobre nosotros. O sea, a donde sea que nosotros vayamos, el Espíritu Santo va, sí. Eso no quita que hay lugares que los hijos de Dios no tienen que frecuentar. Eso no quita. O sea, una cosa es una cosa y otra cosa es que hay lugares los cuales nosotros no tenemos que ir y hay lugares específicos. Por eso, la pregunta que te hace el texto bíblico hoy es, ¿cuál es tu Galilea? ¿Cuál es el lugar en el cual Dios te puso? Porque eso tiene que ser respetado. Nosotros muchas veces nos dejamos seducir, ¿no? Porque Jerusalén, voy a hacer un símil comparativo de nuestra época actual con lo que pasaba en esa época. Muchas veces nos dejamos seducir por Jerusalén, una metrópolis un poco más grande. Pero Galilea, ay, no, Galilea no. Galilea es como un pueblito un poco pues como más chiquitico, pues ahí pues tiene el río y pescan. Pero Galilea no es Jerusalén, a donde llegan todos, o sea, todo el comercio llega a Jerusalén. Muchas veces nos dejamos llevar porque, o sea, de una vez como es conmigo, ¿no? Muchas veces nos dejamos llevar porque en esa empresa nos van a pagar más. En Jerusalén hay más opulencia, en Jerusalén hay más riqueza. Y Dios dice, váyanse a Galilea. ¿Galilea? No, pero teniendo a Jerusalén, ¿para qué vamos a ir a Galilea? Porque el Señor dice que es Galilea. Entonces, Jonás, vete a Nínive, una ciudad más pequeña, y trata mal a los profetas de Dios. O sea, te va a tocar trabajar más duro para poder montar tu negocio en Nínive. Y Jonás dijo, ¿Nínive? No, papi. Y Jonás cogió el mapa y dijo, no, ciudad capital, venga, Tarsis, metrópolis. Llegan todas las embarcaciones, más oro, más pesca, más gente. No, mi ministerio está como en Tarsis. Dios habiéndole dicho que fuera para Nínive, Jonás cogió para Tarsis. Y Dios dispone un gran pez que lo tragó y lo escupió en Nínive. Hermano, a Dios no le vamos a poder escapar. O sea, a mí me da pena con ustedes y qué pena que les esté hablando así. Pero ustedes creen en serio que esto es, yo me voy cuando quiera. En serio siguen pensando eso. Bueno, sigan con ese cuento. Hermanos, aquí no es de que Dios nos diga ni de que cojamos patarsis. El Señor Jesús, mira que esto parece hasta chistoso. El Señor Jesús no le da ni tiempo a las muchachas, a María Magda y a la otra María, de que le pregunten, ¿qué se siente estar muerto? O sea, no, hermano, díganles que es en Galilea. O sea, Él les dijo en vida, es en Galilea. Les mandó el ángel, díganle que es en Galilea. Les mandó a las muchachas, díganles que es en Galilea. No les dio tiempo a que le preguntaran nada. Necesitamos irnos a Galilea ya. Preguntas lógicas. Si ellos estaban en Jerusalén, ¿para qué caramba mandarlos a ir a Galilea? Kilómetros de camino. ¿Para qué? Pues ya que estamos aquí en Jerusalén, aparece en Jerusalén. Es Galilea. Porque en Galilea hice todo mi ministerio. Porque lo más importante que tengo para poderles entregar se va a dar en Galilea. ¿Y qué les entregó el Señor Jesús en Galilea? El sentido de la iglesia por los cuales ustedes y yo hoy seguimos predicando el evangelio, salvando almas, bautizando gente y predicando de este Jesús que algún día murió y nos salvó. ¿Te acordás del último versículo? Esto, él no hubiese podido entregárselos en otro lado.
Él les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. El Señor Jesús esta orden no podía dársela en otro lado. Y yo no sé si a ustedes en serio les ha pasado. Y aléjense del misticismo, de las coincidencias, del déjà vu, porque hay cristianos que mezclan como todas estas cosas. No, esto es palabra del Señor. Pero que muchas veces ustedes pasan por un lugar y Dios ahí les da una revelación. Pero es en ese momento. Puede ser en medio de un aguacero, cuando la buceta cogió un hueco. Yo no sé. Algunas veces ustedes pasan por un lugar y en ese momento como que ¡pum! Vino como la revelación y ustedes, ay, yo por qué no había pensado en esto antes, Dios mío, porque ese es tu Galilea. Entonces, al Señor toca empezar a preguntarle, Señor, ¿a dónde quieres que yo vaya? Porque yo necesito encontrar y descubrir mi Galilea. Yo no puedo quedarme en Jerusalén. Váyanse a Galilea, muchachos. Váyanse a Galilea, váyanse a Galilea, váyanse a Galilea. Cuando llegaron a Galilea, dice la palabra del Señor que algunos tenían pues como algunas dudas, ¿no? Dice, llegaron los 11 y algunos dudaban. Y les dicen, aquí estoy. El lugar terrenal en el cual más milagros hizo. El lugar terrenal en el que hizo su primer milagro. Ahí hizo el milagro de la resurrección y aparición a ellos, como queriéndoles decir, este es el signo. Lo que yo les había prometido, se los cumplí, pero necesitan encontrar a Galilea. Entonces, cuando uno entiende la importancia que tiene Galilea en el ministerio del Señor Jesús, donde hizo el 80% de sus milagros, uno entiende por qué la urgencia de que fueran a Galilea. Y uno entiende por qué la urgencia en esta predicación de encontrar tu lugar. Muchas veces nosotros estamos batallando con algún tipo de lugares. Y la batalla viene porque tenemos sueños. Ay, yo quiero como moverme a tal ciudad. Yo siempre soñé vivir como en la costa, pastor. Pregunta, ¿Dios te dijo que te fueras a vivir en la costa? No es que ha sido un sueño que siempre hemos tenido. No es que tener sueños. Es que si Dios te confirmó que era en la costa. La iglesia no puede caminar en direcciones erróneas. La iglesia tiene que caminar para encontrar su Galilea. Entonces, si un poco estás como desorientado, porque esto nos pasa a todos, como que no sé qué hacer, como que no fluye la cosa, empieza a orarle en esa dirección. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿cuál es mi Galilea? Haciendo un símil comparativo, ¿no? Pues no me vaya a preguntar eso porque tendría que ir usted pues, para Tierra Santa. O sea, o sea, usted me está entendiendo espiritualmente el mensaje. ¿Cuál es mi Galilea? No es, Señor, ¿me quieres en Galilea? Y entonces empieza usted a vender las cosas porque Dios me mostró que era Galilea y pagaste 20 millones a Israel. No, no es eso. O sea, no es que te vayas. Es que le preguntes, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mira, no hay ninguna persona que le haya preguntado a Dios, ¿qué quieres que yo haga? O aquí estoy, que le haya ido mal. La Virgen María, aquí está la esclava del Señor. Hágase conmigo como tú quieras. ¿Cómo le fue? Bien. Saulo de Tarso, que se convierte en el apóstol Pablo. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Haz esto. Le fue bien. No hay ninguno que le haya preguntado qué quieres que yo haga o que esté dispuesto a hacer la voluntad del Señor y que le haya ido mal. Entonces, el segundo punto, hablando de Galilea, es preguntarle al Señor, ¿cuál es tu Galilea? ¿Cuál es tu lugar? ¿Cuál es el sitio en el cual Dios te quiere colocar a dar fruto? Porque acordate, los lugares tienen que ser permeados por lo que Dios ha puesto en nosotros. No son los lugares los que tienen incidencia sobre nosotros. Somos nosotros los que incidimos sobre el lugar. Pastor, estás como exagerando. ¿Exagerando? José, Génesis 37 al 45. Estoy narrando aquí rápidamente. ¿Qué tiempo tengo? Bueno, ahí nos quedan algunos minutos. José, Génesis 37. Él tenía dentro a Dios, porque nosotros determinamos el curso del lugar, no en el curso de nosotros, porque eso toca explicarlo también. Porque nosotros muchas veces pensamos que en esa ciudad hay más plata y por eso vendemos la casa, armamos trasteo y nos vamos hacia un lugar el cual está progresando. No es el lugar quien determina la bendición para la iglesia, es el Dios que tenemos por dentro quien determina la bendición para la iglesia. Explicación. José fue vendido por sus hermanos como esclavo a la casa de Potifar. ¿La casa de Potifar prosperó? Sí o no. O sea, José cambió e incidió en la casa de Potifar.
Después lo llevan a la cárcel. ¿La cárcel prosperó por José? Sí, porque somos nosotros los que transformamos el lugar, no el lugar quien nos transforma. ¿Te das cuenta que toda la vida hemos escogido mal? Ay, venga, ¿qué ciudad está progresando? Entonces miramos la encuesta del DANE, ¿no? Uy, mire que Bucaramanga está buenísima. Todos para Bucaramanga, vamos para Bucaramanga. Pero fíjate, no es que allá hay trabajo, allá hay plata. No, no, no es la ciudad quien determina la bendición. Es el Dios que tenemos por dentro quien determina lo que nosotros hacemos prosperar la ciudad. Entonces José después llegó al palacio, a la casa del faraón. ¿Prosperó Egipto, sí o no? Sí. O sea, José llevó la bendición a la casa de Potifar, a la cárcel y al palacio, porque la bendición está dentro de nosotros, no en un lugar. La iglesia tiene que dejar de moverse. No, que qué hacemos, que allá hay plata, que allá no hay plata, que yo no sé qué, que me voy para Chile, que me voy para los Estados Unidos porque gano en dólares, que me voy para Chile, que me voy para México, que para dónde te vas a ir. Deja tu cuento. Arraigate en un lugar y consolidate con Dios. Ay, pastor, pero mire que pronto una sola historia es coincidencia. Cuénteme otra y le creo. Listo, va otra. ¿Te acordás que hijo pródigo? Lucas 15 creo que está. ¿Te acordás que la ciudad en la cual el hijo pródigo se va es una ciudad rica? Rica. Ojo, o sea, rica. Tanto así que un hacendado tenía 2000 cerdos cerca a esta región. Una ciudad rica. Todas estas historias que se cuentan, a ver, les intento explicar. El cerdo, bueno, estoy hablando hasta de cerdos ahora. El cerdo era el animal por excelencia que más rápido se podía criar y que, y que más provecho se le podía sacar en esa época. Cuando la historia cuenta que el hijo pródigo se va con todo su dinero que le pide al papá, pero en desobediencia, hacia esa región es rica, es próspera. Tanto así que él puede vivir perdidamente. Para que usted me entienda, la ciudad proporcionaba sitios en los cuales él podía vivir perdidamente. O sea, era una ciudad próspera. Tanto así que cuando ya se le viene pues como la roya, que le decimos nosotros que le cayó la roya encima, él literalmente dice la palabra que él deseaba llenar el vientre de las algarrobas que comían los cerdos, ¿cierto? Entonces, si había crianza de cerdos, era porque la ciudad era próspera. Pero como el hijo pródigo se fue en desobediencia, se fue con plata, al final no tenía que comer y empobreció la ciudad. ¿Qué te intento decir con esto? Lo que nosotros tengamos dentro de nosotros es lo que va a incidir a la ciudad o al lugar donde nosotros lleguemos. Por eso ese Galilea toca buscarlo, hermano. Porque hay mucha gente del timbo al tambo y no sabe ni qué hacer. Lo que nosotros tengamos por dentro permea la ciudad. No la ciudad nos permea a nosotros. Es la transformación que nosotros tenemos por dentro lo que ejecuta lo que intentamos hacer en la ciudad. No es de otra manera, somos nosotros los que afectamos la ciudad. Ay, pastor, entonces yo me iba a ir para los Estados Unidos porque allá ganaba en dólares de barato el plan. Ay, pendejo, ni te vas a ir para allá sin que Dios te diga, porque te metes en problemas, viejo. Entonces, ¿cuál es tu Galilea? Te pregunta hoy el Señor. El Señor en ese Galilea echó fuera demonios, camina sobre el mar. El Señor en Galilea hizo todo, todo lo hizo en Galilea. Todo, la pesca milagrosa, todo lo hizo en Galilea. Por eso no podía encontrarlos en Tiro y en Sidón cerca del Mediterráneo. Por eso no los encontraba en Jerusalén, no, en Galilea, el lugar que más fe expresó el ministerio del Señor Jesús. Encontrar tu Galilea. Y si todavía te encontrás medio que, ay, pero es que yo no sé ni qué hacer, ora en esa dirección. Señor, muéstrame cuál es mi Galilea. Muéstrame cuál es el lugar en el cual tú me quieres para poder dar fruto. Como cristianos no empezamos a movernos por ofertas. Nos movemos por propósitos de Dios. Entonces, amada iglesia, la resurrección para nosotros como iglesia incide en dos sentidos. El primer sentido en el cual incide la resurrección del Señor Jesús para nosotros es en las puertas cerradas. La iglesia tiene que empezar a amar las puertas cerradas, porque es el tiempo de preparación para una bendición más grande. La iglesia tiene, perdón que hable así, la iglesia tiene que amar cuando se le cierra una puerta. Tiene que darle gracias al Señor, porque no hay puerta que se cierre
que Él vaya a empezar a abrir. Apocalipsis 3:7. Y lo segundo, amados hermanos, amada iglesia, es descubre tu Galilea. Puertas cerradas y descubre tu Galilea. Porque en Galilea el ministerio del Señor Jesús explota, 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 explota. Todo explota, todo, todo. La revelación de que Jesús es el Cristo. Hagan el recorrido bíblico. Todo pasa en Galilea. Por eso yo los quiero en Galilea. El Señor hoy le está diciendo a la iglesia, yo los quiero en Galilea, o sea, los quiero con una fe superior. Los quiero en una fe que pueda incidir ante los demás. Yo los quiero en Galilea. Amada iglesia, eso era, mira, se me quedó toda la predicación de María Magdalena. Pero bueno, en 8 días no podemos hacerlo, porque en 8 días tenemos el aniversario de la iglesia. Prepárense. Entonces, tenemos otra temática y predicará nuestro pastor Jack. Entonces, no podemos darle continuidad porque me quedó todo el texto de María Magdalena y lo que Dios hace con ella. Pero mira, nosotros necesitamos entender, hermanos, que ese Galilea hay que descubrirlo, porque es donde Dios nos va a prosperar, donde nuestra fe va a crecer, donde no hay que moverse tanto. No se dejen llevar mucho por la opulencia. Jerusalén es más grande y en la metrópoli, sí, hermano. Claro, había ciudades más grandes, sí, pero se metió a Capernaum, junto al mar de Galilea, pueblito chiquitico, solo pescaban, ahí no se hacía nada más. O sea, ahí vivían de la pesca. Se hacía pescado frito, pescado sudado, jugo de pescado. No, mentira, pero todo era con pescado. Ahí no había progreso. Ahí no se trabajaba con oro, ahí no se trabajaba un poquitico la madera, pero ahí no se trabajaba grandes potenciales ni de carbón, ni de madera, ni de oro. Era pescado. O sea, ahí no había nada. Era pescado. Irnos a Capernaum, ¿en serio? Sí, porque el sitio de Galilea, hermano, váyanse para allá. Cuando Dios los ponga en un lugar, así sea muy chiquitico, no lo desprecien. Cuando Dios les dé un empleo, así les estén pagando poquito, no lo desprecien. Porque puede ser ese Galilea, ese Capernaum chiquitico, pero que Dios puede utilizar para que tu fe, ¡pum!, explote. Y hoy en día nosotros, casi 2000 años después, seguimos predicando de ese bendito Galilea. Un lugar pequeñito, que solo había pescado. O sea, si solo había pescado, o sea, último ejemplo. ¿Ustedes han visto o ustedes han notado cómo huele una galería en la parte donde ponen el pescado? Y cuando son las 5, 6, 7, 8, 9 de la mañana que le echamos agüita al pescado y que todo está fresquito, vaya y venga. Que coja ese sol de las 11 a las 3 de la tarde ese bendito pescado. Galilea era un lugar incluso que no olía muy agradable. Entonces era un lugar chiquitico, no con mucha plata, el olor era pescado de toda la ciudad y ahí, me encuentran ahí, porque su fe puede explotar. Muchas veces la queja de la iglesia viene porque el lugar no es muy grande, porque no nos pagan lo suficiente, porque es el chiquitico, el Galilea. Hermanos, valoremos ese mínimo. Valoremos ese pago por días. Valoremos que algún día, no, pastor, hoy no entró nada. Listo, valoremos que te pasaste una semana sin un solo día de trabajo. Gloria al Señor. O sea, ese Galilea tiene que ser valorado. Porque si Él dijo que es en Galilea, valoremos Galilea. No nos coloquemos a pelear. Porque si nos colocamos a pelear, vamos a andar detrás de unas metrópolis, de cosas más grandes, de ofertas de trabajo laborales más grandes, porque allá me pagan más. Si hubiera sido porque allá me pagan más, se les aparece en Jerusalén, que estaba toda la riqueza concentrada de esa época, Imperio Romano, Poncio César, todo estaba ahí. Todo se hacía desde Jerusalén. La riqueza estaba allí. Pero él dijo, no, se van al pueblito ese que huele feo, se van a Galilea, chiquitico, que solo hay pescado, vayan para allá. Señor, vayan para Galilea. Señor, pero que vayan para Galilea. Pero qué más grande, vayan para Galilea. Que me pagan más, vayan para Galilea. Que mejor, vayan para Galilea. Qué más bonito acá, vayan para Galilea. Si Dios dijo que Galilea es Galilea. Iglesia, amemos las puertas que se cierran y amemos Galilea. Dios les bendiga y oremos. Papá, yo te doy gracias en este tiempo. Gracias por tu iglesia, por la sabiduría que tú has puesto en cada uno de los miembros de esta congregación. Yo oro, Padre Celestial, para que el pan no les falte, para que su buffet, su alacena y su nevera siempre tengan la provisión que viene de lo alto. Este Dios que da semilla al que siembra y pan al que come se encargará de nuestras necesidades porque Él lo ha prometido así. Ayúdanos a ser fieles a ti, a ser fieles a tu palabra, a ser fieles a la Biblia, a ser excelentes administradores. A confiar en ti no únicamente de concepción, no únicamente de palabras, sino con nuestros hechos, porque a ti toca demostrarte que sí tenemos a ti en el primer lugar.
Bendecimos este tiempo, Padre Celestial, en el cual tu palabra nos ha instruido. Bendecimos a cada mujer y hombre que está escuchando este mensaje y que lo va a escuchar en un tiempo futuro, para que seas tú hablando a sus corazones. Y no podemos despedirnos, Padre Celestial, sin dejar de orar por las personas que todavía no te conocen. Que si alguien ve esta grabación posteriormente, pueda decirle: Señor Jesús, yo soy un pecador. Recíbeme en tu seno, bendíceme, conviértete en mi Señor y mi Salvador. No borres mi nombre del libro de la vida, ampárame y socórreme. Hazte tú mi Dios, mi ejemplo y mi Señor. Que nosotros entendamos como iglesia, Padre Celestial, que tú eres quien nos ha sostenido hasta este punto. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, el único que merece la exaltación de la iglesia. Hemos orado y clamado a ti. Amén y amén.